A todas las personas nos pasa. Hay cosas de nosotros que nos gustan y nos hacen sentir bien. Pero hay otras que no nos gustan tanto y hasta nos pueden dar vergüenza. A veces tienen que ver con nuestro cuerpo. Nos gustaría tener el pelo de otro color, la nariz más chica, ser más altos o no tener granos. Otras veces no nos sentimos del todo seguros o seguras con nuestra forma de ser. Somos un poco tímidos o nos cuesta ser amigos. Por eso admiramos a otros chicos y chicas que son más desenvueltos y que nada les da vergüenza. Eso es común. Nos pasa a casi todos y a todas. Lo importante es que no nos haga sentir mal o tristes todo el tiempo. Y mucho menos que nos impida relacionarnos con los demás o hacer las cosas que nos gustan. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Acción! Ay, cómo me gustaría tener tu pelo. Me pongo ruleros y no me sirven de nada. Estás loca, ¿sabes lo que daría por tener el pelo tan lacio como vos? Me estás cargando. No, ¿te pensás que es fácil peinarse con estos rulos? ¿Más fácil que con mi pelo? Seguro. No tenés idea. ¿Idea? Sí, tengo una idea. ¿Estás loca? No, gracias, prefiero mis rulos. ¿Y ahora qué? Nosotros. A veces me gusta mi pelo, cómo lo puedo tener un día, mis ojos. O sea, cuando hay sol son muy claritos. De tanto ser chico no me gusta. Porque algunas veces que todos son altos y migrables y los más pequeños son una cosa. Bueno, una de las cosas que no me gusta es mi carácter, porque a veces que le contesto a mi abuela, pero como que me sale, no lo hago a propósito. Y a mí lo mismo, como que... O sea, contesta más. Sí, yo soy la que a veces contesto un poco más pero me sacan, como que... no me gusta repetir las cosas. Y cuando las repito, como que empiezo a contestar y no me gusta eso. Y también soy muy... mala. ¿cómo se dice? A veces mala. Y nada, contesto mucho, eso es lo que no me gusta. Mucha autoestima no tengo. O sea, es importante, pero eso depende de cada uno. Ponele, uno dice, tengo que tener esto, pero después a la hora de, o hacer esto, pero a la hora de hacerlo, después cada uno lo enfrenta de otra manera. No sé, yo en autoestima mucho no tengo. Lo que me gusta de mí es mi personalidad, mi forma de ver las cosas. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Todos tenemos algo en nuestro cuerpo o en nuestra personalidad que nos gustaría que fuera diferente. Pero también tenemos muchas cosas con las que sí nos sentimos cómodos. Tener confianza en nosotros mismos y en todo lo que somos capaces de hacer nos hace sentir bien. Nos ayuda a aceptarnos más a nosotros mismos y a los demás. Y cuando los demás confían en nosotros y nos quieren así como somos, nos ayudan a sentirnos seguros. Eso sí que nos hace bien. Muchas veces criticamos a otros chicos y chicas por su apariencia, por cómo se visten, por la música que escuchan o por algo de su personalidad. No nos damos cuenta de que eso que decimos puede lastimarlos. Es que si nos sentimos mal con nuestra forma de ser o con nuestro cuerpo, la crítica o la burla de los otros nos puede hacer mucho peor. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Hola, Clau. Hola, Facu. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Estaba ordenando, pero me quedé pensando. ¿Estuvo buena la fiesta de Fabi? Sí y no. Al principio saqué a bailar a Sofía y la pasé re bien. Entonces no estuvo tan mal. Pero después la sacó uno de tercero, que era un capo bailando el reggaetón. Y no me dio más bolilla. Ah, pero no te preocupes. ¿Querés que te enseñe unos pasos? No, deja. Soy un aparato. ¿Aparato dijiste? ¿Y por qué no practicamos el baile del robot?
¿Y ahora qué? Consejos. Tengo en mis manos dos documentos muy valiosos. En este papel hay una lista que hizo Juana sobre las cosas que no le gustan de sí misma. A ver, el color de ojos, la voz, el pelo, el carácter, las rodillas. Hay que reconocer que fue muy creativa con eso, que me pongo colorada por cualquier cosa. Y acá hay una lista que hizo su amigo Gerardo sobre las cosas que le gustan de Juana. Su pelo, su sonrisa, que es muy graciosa, sus ojos. Pero miren qué curioso. Justamente lo que a Juana no le gusta, a Gerardo le encanta. En fin, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Que muchas veces nos cuesta ver lo bueno que tenemos. Pero por suerte, otros sí pueden verlo. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta de lo simpática y graciosa que era. ¿No es cierto? ¿Y ahora qué? Me gusta. ¿Qué te lea? ¿Todo bien? ¿Tenés paleta nueva, no? Lo que me gusta del tenis de mesa son los golpes, el ambiente, muchos amigos. Empecé hace 2 años y medio. Entreno 3 horas por día. El profesor me enseña el topspin de drive, topspin de revés, bloqueo de drive y saques. Lo primero es tener cabeza a la hora de jugar, no ponerte nervioso. De segundo va la técnica. Soy Nico, tengo 13 años y me gusta el tenis de mesa. ¿Y ahora qué? ¡Acción! ¿Me ayudas a organizar mi cumple? Dale, me re divierte. Hagamos la lista de invitados. Sí. Todos los chicos y chicas del grado. Mis primos, algunos amigos de mis primos, mi vecino, mis grupos de amigos del club. Vamos a hacer un montón. ¿Tu mamá te deja? Supongo que sí. Igual. ¿Igual qué? Tengo miedo de que no venga nadie. Como soy tan tímida, por ahí piensan que la fiesta va a ser re aburrida. No seas tonta, todo el mundo te quiere. ¿En serio me decís? Obvio, nena. Entonces, ¿decís que van a venir todos? Sí, Viole, nadie se va a querer perder tu fiesta. Pero, todos. Sí, yes, uy, ¿en qué idioma querés que te lo diga? Bueno, yo ya empecé a armar la lista. Entonces, puede que sí tengas un problemita con tu mamá. ¿Y ahora qué? Nosotros. Autoestima lo que vos te pensás que sos. Y yo en eso soy malísima. Siempre me tiro para abajo. A veces, tipo, todos me dicen, no, vos sos linda o qué sé yo, tenés levante y qué sé yo. Y para mí no. Es como que siempre me voy para abajo en eso. Pero hay gente que tiene autoestima de más y también es malo. Que se cree 1000 y termina siendo malísimo. Superar algo de lo que se trata de la confianza, es decir, por ejemplo, no sé, un examen. Si uno se la pasa estudiando, pero dice, nah, yo no lo apruebo porque no lo apruebo. Y es probable que no la apruebe, porque si piensa eso y se hace la cabeza de que no la va a aprobar, puede ya olvidar todo, porque se hizo la cabeza. Y yo creo que uno tiene que andar pensando de que le va a salir bien una cosa. Para algunas cosas tengo mejor autoestima que para otras. Por ejemplo, para hacer Kung Fu tengo autoestima alto. Y, no sé, para educación física en la escuela es como... Compañeros que te dicen, no sé, sos gorda, sos fea, sos esto, sos lo otro, y esas cosas duelen. Y capaz la mayoría de los chicos no lo demuestran, pero duelen mucho. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? El primer día de clase en una escuela nueva, ir a una fiesta donde no conocemos a nadie, hablar frente a mucha gente, estar con alguien que nos gusta. Todas estas cosas nos pueden dar vergüenza o un ataque de timidez.
Nos ponemos colorados, empezamos a transpirar o nos quedamos sin voz. A veces nos sentimos tan incómodos que nos gustaría desaparecer y que nadie note que estamos ahí. A muchas personas les pasa, y si entendemos que es algo común, también va a ser más fácil perder de a poco la vergüenza y animarnos. Al principio podemos apoyarnos en algún amigo, pedirle que nos acompañe, que esté cerca. Puede ser que la primera vez no nos soltemos del todo. Pero no importa. Algunas personas somos un poco más tímidas y otras menos. Es parte de nuestra personalidad. ¿Y ahora qué? Consejos. ¿En qué situaciones nos ponemos colorados? Cuando tenemos que pasar al pizarrón a hacer un ejercicio que no sabemos, cuando tenemos que actuar o cantar frente a todo el colegio, abuelas, madres, padres, tíos y miles de cámaras, cuando alguien que nos gusta nos invita a salir. En este caso me voy a detener porque sé que es el que más les interesa. ¿Cómo hacer para no estar todo el encuentro con este problemita? Les voy a dar un consejo. Tener a mano una botella helada y pasársela disimuladamente por la cara. ¿No? A ver... El cine, en la sala oscura, no se va a notar. Tampoco. Escuchen, escuchen. Esta sí que no puede fallar. Si van a una fiesta, asegúrense que sea de disfraces. ¿Y ahora qué? Perdón. ¿Eso no es Micaela? ¿Sí? La que te gustaba, ¿no? Sí. Y bueno, anda a hablarle. No, me va a empezar a temblar la voz y voy a quedar como un tonto. Pero dale, va a estar todo bien. No, en A serio. ver, para, tengo una idea. ¿Para qué querés? Yo voy a hablar y vos vas a hacer la mímica. No, para, ¿qué haces? Hola, Micaela. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Quería saber si el viernes o el sábado estarías libre para, no sé, ir a comer pizza o ver una película, como vos prefieras. Pues, ¿estás libre el viernes o el sábado? Dale. ¿En serio? Bueno, está bien. Nos vemos ahí. ¿Y ahora qué? Me gusta. Hace más o menos 2 años o 3 que escribo. Empecé a buscar talleres literarios y encontré uno. Y me gustó y empecé a escribir más cosas, leí otros cuentos y me di cuenta que era algo que me gustaba hacer. Primero se me surge una idea, corro a la computadora, escribo toda la idea así bruta y después lo leo bastantes veces, lo corrijo y cuando me parece que está bien, lo guardo y listo. Mi nombre es Santiago, tengo 12 años y me gusta escribir. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Hola. ¿Todo bien? Sí. Estoy armando una banda para tocar en la fiesta del sábado y me hace falta un guitarrista. ¿Te copás? ¿En la fiesta de egresados? Sí. No, ni loco. Va a haber un montón de gente. Por eso, justamente. Me muero de vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Si sos buenísimo. Es que me pone muy nervioso que la gente me esté mirando. Ya sé. Préstame. Que toques de espalda. ¿Y ahora qué? Nosotros. Hay personas que tienen muy poca confianza, pero yo si conozco a alguien así siempre trato de inspirarlos, de decirles, vos podés, o sea, esforzate, vos podés hacerlo esto, si te gusta, hacelo y luchá por lo que querés. Si querés bailar y te gusta bailar y tenés oportunidades, no tengas vergüenza, o sea, hacelo, si es tu pasión. Encuentro de que son personas que te quieren por quien sos,
te ayudan en todo lo que tenés. Es como gente que te apoya mucho. Y a mí me apoyaron muchísimo. Yo tengo baja autoestima, la verdad. Y ellas me la fueron subiendo muchísimo, la verdad. Es algo que otra persona, capaz que vos lo decís en tono de chiste, pero la otra persona capaz que viene haciéndose la cabeza desde hace mucho y piensa y le puede afectar demasiado. Por ejemplo, todo el mundo en mi vieja escuela me decía fea. Crecí pensando, soy fea. Cuando vine a esta secundaria, todo el mundo me decía, sos linda. Y yo dije, están mintiendo. Básicamente no creo lo que dicen. Yo sigo pensando que soy fea físicamente, también por dentro un poquito. Pero la verdad es que tengo una autoestima tengo muy baja la autoestima. Yo antes también tenía autoestima baja en ese momento, como que no me hacía respetar. Y es como que es fea la sensación de que te pasen por arriba sin que te escuchen. Así que hay que ponerse las pilas, tipo agarrar fuerzas y decir, yo opino lo contrario. Porque si no, te terminan pasando por arriba y no, es como que no te respetan ni nada. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Nuestros amigos y amigas ocupan un lugar muy importante en nuestras vidas. Con ellos nos sentimos cómodos, nos apoyamos, nos aconsejamos y pasamos juntos mucho tiempo. A veces hasta hablamos parecido, hacemos los mismos gestos y decimos los mismos chistes. Para muchos de nosotros, tan importante es ser parte de un grupo que algunas veces hacemos cosas con las que no estamos de acuerdo, solo para que nos acepten, como hablar de una determinada manera, cargar a un compañero o vestirnos de una forma que en realidad no es la nuestra. Eso no está bueno. A veces hasta podemos sentirnos presionados e incómodos. Lo mejor es hacer las cosas que nos gustan, compartirlas con nuestros amigos y amigas, aunque no siempre pensemos igual. ¿Y ahora qué? Consejos. A ver, ¿qué dirían ustedes si para pertenecer a una banda de rock tuvieran que usar una campera de cuero aunque no les guste? ¿Y si para ser aceptados en el club tuvieran que ponerse a entrenar como locos? ¿O para estar con los chicos del barrio, que son todos murgueros, tuvieran que aprender a tocar el bombo sí o sí? Sería un poco complicado ser como todos ellos, ¿no? ¿Y ahora qué? A esta edad vivimos muchos cambios. Por eso, a veces nos sentimos raras, nos da vergüenza nuestro cuerpo o nos provocan timidez las situaciones nuevas. Está bueno que podamos descubrir qué es lo que nos gusta de nosotros. Y reconocer las cosas que no nos gustan tanto. Eso nos ayuda a sentirnos más seguros y seguras. Autoestima. Es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Y ahora qué?